Vamos a desarrollar este evangelio de que Jesús es el Cristo. De una manera muy explícita, la Biblia nos habla del Cristo, el Mesías que habría de venir, esto es, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos dice que este Mesías vino, y Apocalipsis nos dice que volverá. Toda la escritura nos habla del Cristo, pero ¿por qué? Es porque el ser humano necesita absolutamente del Cristo. Quiere decir que el problema del ser humano es muy severo, es muy grave, y tenemos que conocer cuál es el problema y también tener que conocer cuál es el oficio del Cristo. Inicialmente el hombre fue creado a la imagen de Dios, y a este hombre creado a la imagen de Dios, que era una criatura bendecida, le ocurre un problema. Pero antes de hablar del problema, vamos a conocer cómo era el hombre original, cuál era la bendición que tenía el hombre original. Y en los próximos 5 o 6 minutos vamos a hablar acerca del hombre original. En el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Significa de que el hombre era un ser espiritual que tenía vida únicamente cuando estaba con Dios. Dios creó al hombre para que estuviese con él. Igualmente Dios creó los peces. Y los peces fueron creados para vivir dentro del agua. Cuando un pez está dentro del agua, es feliz y tiene vida. Pero si sacamos al pez del agua, empieza el sufrimiento, el padecimiento, el dolor, y después muere. Los árboles Dios los creó para que fueran enterrados en la tierra. En el momento en que sacamos el árbol de la tierra, el árbol ya no es feliz, empieza a marchitarse y luego muere. El hombre es feliz cuando está con Dios. Dios lo creó para que estuviese con él. En el momento en que el hombre se separa de Dios, empieza el dolor, el padecimiento, el sufrimiento, y después de esto viene la muerte. Esto es porque el ser humano fue creado para estar con Dios. Y el ser humano es feliz únicamente cuando está con Dios. Vamos a revisar en las escrituras Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Entonces vemos aquí que Dios dice cómo va a ser al hombre, dice que a su imagen y semejanza. Eso significa de que fue creado un ser espiritual, y esto lo podemos ver en Juan 4:24. Trataré de ir un poco rápido. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sí, quiere decir de que el hombre fue creado un ser espiritual. Dios es espíritu. A Dios jamás nadie lo ha visto. Pero cuando Dios sopló en la nariz del hombre ese aliento de vida, fue el Espíritu de Dios que entró allí. Ahora miremos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en caridad, en el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos por Jesús el Cristo, asimismo por el buen querer de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces nos está diciendo Efesios, nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Y esto es
mediante Jesús el Cristo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo el versículo 5. Dice que somos adoptados como hijos de Dios mediante Jesús el Cristo. Entonces, el hecho de que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios significa de que era un ser espiritual, de que era un hijo de Dios y era un ser viviente. Génesis 2:7 nos dice que Dios lo creó del polvo de la tierra. No existía el hombre. Dios sopló, hizo un muñequito de polvo de la tierra, Dios sopló en sus narices aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando el Espíritu de Dios entró a este polvo, se hizo un ser viviente. Por eso podemos decir de que el hombre tiene vida únicamente cuando está con Dios, ya que Dios lo hizo para estar con él. Eh, el hombre que estaba originalmente con Dios recibió la mejor bendición y es un ser que disfruta de la felicidad absoluta. Era muy feliz porque estaba con Dios. El hombre se encontraba en el huerto del Edén. Quiere decir de que no tenía ningún problema, no tenía ningún sufrimiento, no tenía ningún padecimiento, no sufría de ningún dolor. ¿Y por qué pasaba esto? Era porque él estaba con Dios. El Edén, el huerto del Edén significa el lugar o el espacio donde yo estoy con Dios. Significa que es tranquilidad, que es gozo, abundancia, amor, delicia, paz. Eso significa el huerto del Edén. Y Adán vivía en este huerto del Edén y no padecía de ningún problema. Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le dice que se fructifique y se multiplique y que llene la tierra y que gobernara sobre toda la creación de Dios. Entonces, hasta este momento podemos ver qué tan grande era bendecido el ser humano. Mañana continuamos viendo la bendición con la que fue creado originalmente Adán. Hoy en día el hombre no vive de esta manera. ¿Por qué padece ¿cómo es? Infelicidad y de varios problemas?